Hola, buenos días, ¿cómo están? Bendiciones a todos. ¿Alguna vez usted se ha preguntado cuál es la diferencia entre una religión y otra? O de otra forma también le puedo preguntar, ¿por qué ven cambio en todas las religiones? ¿Es lo mismo? Me refiero a las personas que van a una iglesia. ¿Y por qué hay gente que cambian sin ir a una iglesia? ¿Por qué hay gente que tienen problemas, hábitos del alcohol, del cigarrillo, eh, incluso en hábitos personales cambian su forma de ser sin necesidad de una iglesia? Bueno, le voy a decir algo, le voy a explicar algo. Hay una gran diferencia entre las personas que van a estas instituciones y cambian, o cualquier persona que va a una X religión y también cambia. Y la diferencia entre esas personas y una persona que va a una iglesia donde se habla la palabra de Dios tal y como es, porque usted me dirá, bueno, pero en esas otras religiones también lo hablan y vemos cambio en ellos, sí, no se lo puedo negar, hablan la palabra de Dios, pero no hablan del Evangelio. No hablan de la salvación en Cristo. Y hablan de que Cristo salva, no estoy diciendo que no, pero no le hablan de la salvación en sí como un regalo, como una gracia de Dios. Entonces usted continúa preguntándose, pero yo veo que cambian. Ok, hay una gran diferencia entre, escuche, reformación y transformación. Estas organizaciones como la Cruz Blanca, como Alcohólicos Anónimos, como Teen Challenge, incluso y como religiones también, lo que hacen es reformar a las personas. Es decir, un cambio en sus hábitos, en sus costumbres, en dejar vicios, ¿ve? Pero no hay una transformación, que es muy diferente. Es decir, no confundamos reformar con transformar. El hombre con sus instituciones religiosas y instituciones de organizaciones sin fines de lucro para ayudar a las personas reforman, pero lo único que transforma es Cristo. Ahora, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo sucede esto? Bueno, las reformas vienen de afuera. La reforma es algo superficial. Las personas cambian, pero cambian en sus hábitos, en su costumbre, en dejar de hacer cosas que están mal. Eso se llama reformación. Eso no es, eso es un cambio superficial, es un cambio aparente. Pero lo único que hace una transformación es el Señor. ¿Y cómo eso sucede? Bueno, aquí en Juan capítulo 6, en el versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios, este libro sagrado que yo tengo aquí, es el que transforma a las personas. La palabra de Dios dice que esta palabra es vida. Es decir, la palabra de Dios tiene vida, porque es la misma voz de Dios. ¿Ve? Entonces, eh, aquí mismo en Hebreos también, un versículo aquí del libro de Hebreos, en el capítulo 4 versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Escuche la diferencia. Esa palabra viva que es la palabra de Dios, junto con el Espíritu Santo, traen convicción al pecador cuando se le habla el Evangelio, que es poder de Dios. Dice la palabra que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra de Dios que viene con el poder del Espíritu Santo, trae convicción al pecador, da cuenta que está perdido, que merece, que necesita un Salvador y que esa salvación es un regalo que Dios se le ofrece. Entonces, desde ese momento ocurre lo que le llaman el nuevo nacimiento. La persona nace de nuevo y es
cuando empieza a haber un cambio de adentro hacia afuera. ¿Se da cuenta? Las transformaciones vienen de adentro hacia afuera. La religión, estas instituciones que le mencioné, reforman a las personas, pero no hay un cambio, una transformación en su carácter, no hay una transformación de adentro, de su corazón. No, esas reformas no llegan al alma. Las transformaciones vienen de adentro, del corazón, del alma de la persona. El Señor crea un nuevo nacimiento en esa persona. Dice en 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sucede un nuevo nacimiento en la persona. La religión no produce nuevo nacimiento. Pregúntale a una persona, ¿qué es el nuevo nacimiento? A un religioso. Ni siquiera sabe lo que es que es un nacimiento, el nuevo nacimiento. Pregúntele si es a un religioso, ¿a dónde iría su alma si muriera? Y le va a decir que no sabe, que no está seguro, que eso solo Dios lo sabe. ¿Ve? Y yo no estoy hablando de todos los religiosos, porque tal vez habrá alguien que va a una iglesia donde se habla la verdad y una verdadera religión es aquella que habla la salvación, que es en Cristo Jesús. Pero cuando yo le digo la religión es porque la mayoría de las religiones están eh, eh, predicando un falso evangelio, el evangelio de salvación por obras, ¿ve? Y eso no transforma, eso reforma nada más a las personas, porque la persona está pensando que si hace buenas obras, que si cambia, que si cambia su forma de ser, ya va a ir al cielo. Y eso no va a salvar a nadie. Lo que hace, lo que salva es cuando el Espíritu Santo viene a morar en la persona y es transformada. Aquí en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 23 dice, escuchen, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros somos renacidos por la palabra. Cuando esa palabra viva viene al corazón del hombre, trae convicción y el hombre reacciona positivamente, es decir, cree, porque hay gente que no cree, se resisten y deciden no creer. Pero si usted es una persona que abre su corazón, cuando esa palabra viene, dice la Biblia que el Espíritu Santo convence y usted se da cuenta de su condición perdida, abre su corazón y en ese momento ocurre lo que es el nuevo nacimiento y entonces Dios empieza a transformar su vida de adentro hacia afuera. Y entonces no solamente va a dejar el alcohol, no solamente va a dejar los vicios, no solamente va a dejar los malos hábitos, sino que Dios va a transformar su carácter y ahora va a ver en usted una persona nueva, diferente, porque ahora va a amar a Dios, va a amar las cosas de Dios, va a amar la Biblia, va a amar las cosas, la iglesia, va a querer cantar, va a querer alabar al Señor y Dios va transformando su carácter. No solamente hay algo externo, pero algo dentro de usted, su mismo corazón, su misma alma, su misma mente. Sus pensamientos ya no van a ser los mismos. Ahora usted va a tener una mentalidad diferente con respecto a las cosas de Dios. Yo le invito en esta mañana a que permita que esa palabra de Dios haga la obra en usted, transforme su vida para que usted pueda ser una persona que ha sido nacida de nuevo, salva, y el Señor pueda empezar a transformar su vida. Ojalá que piensen en esto, reflexionen en esto. Que tengan un excelente día. Dios le bendiga.